Al pensar en fugas, suele ser inevitable pensar en Bach, quien es probablemente su máximo representante. Sin embargo, son muchos los compositores que han escrito maravillosas fugas a lo largo del tiempo. Uno de ellos es Domenico Scarlatti, que entre sus obras se encuentra la que deseo presentarles hoy, la apodada Fuga del Gato. Scarlatti nace en Nápoles, Italia, en 1685, y aunque no se sabe mucho sobre sus primeros años, se suele asumir que su formación musical temprana provino, al menos en parte, de su padre Alessandro Scarlatti, el cual era también compositor. Domenico viviría no solamente en Italia, sino también en Londres, Portugal y especialmente en España, a donde se trasladaría después de aceptar el puesto de maestro de música de la corte, alrededor de 1729 y donde permanecería hasta su muerte. Entre 1738 y 39, Scarlatti publicaría una de sus obras más famosas, titulada Ejercicios para clavicémbalo, dedicado al rey João V de Portugal, el cual lo había nombrado caballero de la Orden de Santiago. La obra está compuesta por un conjunto de sonatas, que es el tipo de obra más recordado de Scarlatti, y que cierra con una fuga, que será el objeto de análisis en esta ocasión. La apodada Fuga del Gato, nombre que nunca sería utilizado por el compositor, pues no sería conocida así sino hasta el siglo XIX, donde para explicar la inusual selección de notas del sujeto, nacería la leyenda de que Scarlatti recibió la inspiración para él mismo, después de que un gato, ya sea propio o de la corte, se subiera y tocara las teclas del clavicémbalo. Se dice fue Muzio Clementi el que apodó la famosa fuga. Antes de presentar los análisis, tengamos mejor primero una audición de la obra acompañada de la partitura.
El sujeto de la obra es el que se presenta. Posee una longitud de 5 compases. Inicia y termina en la nota sol. Tiene un rango de una doceava justa con una rítmica cuya posición métrica con respecto al compás es en el pulso, y el sujeto en su primera aparición aparece solo, sin ningún tipo de acompañamiento. En lo melódico, destaca por el uso de intervalos disminuidos y aumentados, además del amplio rango de una doceava justa, y el uso de la nota do sostenido, que sugiere armónicamente el quinto del quinto. Por otro lado, en lo rítmico, los primeros 3 compases están compuestos por negras con puntillos, que se mueven ascendentemente hasta el re del cuarto compás. A partir de allí, la rítmica cambia a constantes corcheas que se mueven, ahora de manera descendente. Pasando al contrasujeto, este posee también una longitud de 5 compases. Inicia y termina con la nota fa. Su rango es de una onceava justa y presenta síncopas con respecto a la métrica del compás. Melódicamente se caracteriza por el delineado de las tríadas de tónica y subdominante en los compases 1 y 2, el uso de una suspensión entre los compases 2 y 3, que sería la nota mi, que resuelve a re, y destaca también por el uso regular de saltos de tercera y cuarta a lo largo del contrasujeto. En lo rítmico destaca por el uso de síncopas que contrastan con el sujeto, el cual se mantiene siempre en el pulso. Las síncopas dan la sensación de estar más en un compás de 3 cuartos que en uno de 6 octavos, debido a la constante unión de las corcheas del medio del compás. Estos desplazamientos rítmicos quizás tienen su origen en la influencia que tuvo la música española en Scarlatti, que lo llevó al uso del modo frigio y patrones rítmicos irregulares, propios del estilo español. La obra, como no puede ser de otra manera, inicia con la exposición. Durante esta aparecen los 4 anuncios esperados del sujeto. En tónica, en dominante, en tónica y otra vez en dominante. Esto nos lleva al episodio 1, el cual está compuesto por esencialmente todos los elementos tanto del sujeto como del contrasujeto. Este episodio sucede en mayor parte en sol menor, retrasándose la modulación hasta los últimos 2 compases que llevan a la entrada media 1. Esta entrada sucede sobre si bemol mayor, la mediante y con el sujeto en el bajo, que tras un solo anuncio nos lleva entonces al episodio 2. Este episodio, que es el más corto de la obra, se compone de las corcheas del sujeto, además del uso de la rítmica encontrada en el último compás del contrasujeto, que sería negra, corchea y negra con puntillo. El episodio nos lleva hasta la entrada media 2, que sucede en re menor, la dominante, donde el sujeto está nuevamente en el bajo y lleva directamente al episodio 3. Este episodio vuelve a hacer uso de todos los elementos, tanto del sujeto como del contrasujeto, y destaca mucho como en los últimos 2 compases, 57 y 58, el bajo pareciera iniciar la entrada media, pero se detiene, y es que esta entrada media 3 pues no inicia sino hasta el compás 59. La entrada media sucede en do menor, que es la subdominante, y esta será la única entrada media de la obra con el sujeto en una posición distinta al bajo. Específicamente se encuentra entonces en el soprano. Seguida está entonces el episodio 4, un episodio que tras regresarnos a si bemol mayor en el primer sistema, continúa después con un conjunto de movimientos armónicos por cuartas y quintas que nos regresa a sol menor y a la siguiente parte de la obra. Esta parte se ha titulado falsa reexposición, y es que es un anuncio del sujeto sobre la tónica, pero de manera muy temprana, a la mitad de la obra, y a la cual le sigue todavía un gran desarrollo. Esta falsa reexposición parece funcionar de manera similar a lo que en las sonatas Oliver Strong denomina reprise prematura, que se refiere al uso del primer tema sobre la tónica durante el desarrollo.
Y es que esto parece ser lo que ocurre acá. La presente fuga pertenece al fin y al cabo a un conjunto de obras, principalmente sonatas de forma bipartita, las más usadas por Scarlatti, donde el uso del tema principal en tónica a la mitad de la obra es posible, pues es un estereotipo común de la época. Sin embargo, al estar en una fuga se ha dejado el nombre de falsa reexposición, aunque valdrá la pena recordar que esta marca la mitad de la obra y la segunda sección de la misma. Inmediatamente después se encuentra el episodio 5. Este episodio se caracteriza por hacer un uso más intensivo de las negras con puntillos del sujeto, que son ahora de uso más regular al compararlo pues con otros episodios anteriores. También destacan las constantes tonicalizaciones sobre tónica, subdominante y dominante, y es que se va de la tónica a la dominante a la subdominante, de regreso a la tónica a la dominante, subdominante, dominante, y esto nos lleva finalmente a la última entrada media 4. Esta entrada sucede otra vez sobre la dominante, cosa que es comprensible cuando se recuerda que en un sentido más amplio estamos en la segunda sección de la obra. Después tendremos el episodio 6. Este es el último episodio antes de la verdadera reexposición. Este continúa utilizando las negras con puntillos como en el episodio anterior, pero ahora las combina con un uso intensivo de las síncopas propias del contrasujeto. Armónicamente hace uso de distintas tonicalizaciones. Se va de la tónica a la mediante, a fa menor, que sería pues el quinto menor de la mediante, a la bemol, que sería pues la relativa de fa menor, y este enlace entonces a la subdominante para entonces tener un último pedazo en la tónica. Todo esto nos lleva a la reexposición, la cual se puede dividir de la siguiente manera. Primero tendríamos una sección a modo de episodio, cuyo objetivo es llevarnos a esta parte, esta siguiente sección donde las corcheas octavadas en el bajo, junto a una armonía que se mueve por cuartas y quintas, van generando tensión hasta llegar a un pedal en el dominante. Este pedal nos lleva entonces hasta la resolución. Esta resolución es seguida entonces de la coda, que está formada por un pedal en la tónica y que termina con tercera de picardía. Pasando al movimiento armónico estructural, primero veamos las distintas áreas tonales por las que pasa la obra. La obra inicia en tónica, va a la mediante, luego a la dominante, para ir a la subdominante y de regreso a la tónica. Esto da término a la primera sección de la obra, donde cabe destacar que no nos hemos movido de tónica, pues se inició y se terminó en ella. Después tenemos que vamos a la dominante y otra vez a la tónica. Entonces, claro, todavía en el gran esquema de la obra seguimos en tónica, y es que el siguiente acorde estructural es realmente el que sigue, el pedal en el dominante, que lleva entonces a la resolución final seguida de la coda, que por suceder pues en un pedal se encuentra en su totalidad en la tónica. Por todo esto se puede concluir entonces que el movimiento armónico estructural es 1, 5, 1. He de admitir que bueno, he disfrutado mucho de este análisis y bueno, a modo de despedida quisiera dejarlos con otra escucha de la obra, solo que ahora con el análisis armónico y de forma superpuestos en la partitura. Chao.